El primero de la mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Mientras tanto, vamos a hablar con quien fuera senador en la provincia de Buenos Aires y que fue el presidente de la Asamblea de la Coalición Cívica desarrollada días atrás en Canning, provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del ex senador Andrés de Leo. Rubén Mansi fue en aquel entonces, las dos asambleas se hicieron el mismo día, de la asamblea a nivel nacional. ¿Qué tal, de Leo? Gusto escucharlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué le quedó de aquella asamblea partidaria? Bueno, me parece que quedó la vocación de que el partido a nivel provincial avance en acuerdos con aquellas fuerzas políticas que entienden que hay que generar una alternativa política en la provincia de Buenos Aires, también a nivel nacional, que de alguna manera sea distinta de lo que está ofreciendo hoy el gobierno a nivel nacional. La Libertad Avanza, pero también no tenemos por qué explicar, nunca hemos sido kirchneristas, esta fuerza política ha sido tal vez la fuerza política que más se ha opuesto al kirchnerismo, sobre todo al inicio, y bueno, generar una alternativa política que tenga claridad en los conceptos, y en este sentido, en un momento de enorme confusión en la Argentina y de confusión política, en un contexto donde hay un cambio, pero un cambio que no termina de asomar como el cambio positivo que los argentinos queremos. No alcanza solamente decir basta de kirchnerismo, sino me parece también que ese basta de kirchnerismo tiene que venir acompañado de eliminar las prácticas que el kirchnerismo hace y que en muchos sentidos la Libertad Avanza, en cabeza del mismo presidente Milei, lleva adelante. Yo digo, cuando a mí me preguntan bueno, vos estás en desacuerdo con el equilibrio fiscal, no, nosotros decimos sí al equilibrio fiscal, sí a la eliminación del público superfluo, sí a la eliminación de los ñoquis, sí a la eliminación de los intermediarios de la pobreza, pero cuando nos preguntan ¿y qué pensás de la agresión a los opositores, la descalificación a los opositores, al Parlamento, la agresión? Decimos que no. ¿Qué opinás de que el equilibrio fiscal se haga sobre la base de la eliminación de la obra pública, la destrucción de la salud, la destrucción de la universidad y sobre la base de el salario, las jubilaciones y pensiones de nuestros viejos? Decimos que no. Si nos decís, ¿y qué opinás de la descalificación, agravio y ataques violentos al periodismo? Decimos que no. A la violencia que hemos visto estos días en el Parlamento, y decimos que no. Entonces, este es el eje para la construcción de una alternativa política que tiene que ser claramente oposición al gobierno de Kicillof, pero que a su vez también genere una alternativa de cambio real en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Bien, el miércoles a última hora, segundo del día jueves, expiran los plazos para la realización de alianzas. ¿Nos puede comentar, nos puede adelantar quizás algo de lo que están haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo en estos momentos es hablando con las distintas fuerzas políticas que de alguna manera expresan esta voluntad de no estar, obviamente, en el kirchnerismo, ni tampoco en la Libertad Avanza. Y estamos dialogando en el marco del contexto donde nosotros tenemos que tener claro dos o tres cosas. Primero, cuáles son las ideas fuerza, ¿no es cierto? Esto no puede ser un rejuntado para salvar candidaturas. Esto para nosotros es claro. Esta es una discusión que para mí no es la que los argentinos y los bonaerenses estamos necesitando. En segundo lugar, tener en cuenta que si bien hay muchos argentinos que no ven con buenos ojos
muchas cosas del gobierno nacional, está claro que se cansaron no solo del kirchnerismo, sino se cansaron de determinadas prácticas de la política, de determinadas caras de la política. Y esto no lo digo en descalificación personal, porque, digamos, es un momento de cambio. Entonces nosotros tenemos que ser capaces también de interpretar esto. Es decir, un cambio, la gente quiere un cambio, pero un cambio con normalidad, con respeto, con, obviamente, con justicia. Estas cosas me parece que las tenemos que tener en claro. Y la otra cuestión es también tener en claro que una cosa es una unidad y otra cosa es un resultado. Y bueno, en este sentido es que venimos dialogando con todas las demás fuerzas políticas, sabiendo que es un armado complejo, porque creo que en el medio muchos dirigentes estaban de brazos caídos, muchos dirigentes estaban dudando si acordar con la Libertad Avanza o no acordar con la Libertad Avanza. Y bueno, aquellos que nosotros teníamos en claro que había que construir esta tercera vía, venimos trabajando, pero bueno, lamentablemente muchos demoraron. Y bueno, esto va a ser, a ver, nada que en política no se conozca, que los cierres son complejos. Nosotros aspiramos a que haya una fuerza que sea más allá de lo vigoroso electoralmente, que tenga nitidez en la propuesta frente a la sociedad. Y bueno, si esto se logra, bienvenido sea, tendremos una alternativa política más, los bonaerenses tendrán una alternativa política seria. Si esto no pasa, bueno, me parece que vamos a dar más argumentos para que este nuevo actor político que ha surgido en la escena nacional en estas últimas elecciones, que es el voto me quedo en casa, se va a acrecentar. Yo le pregunto, en todo caso usted me desmiente, ¿no? Tiene todo el derecho a hacerlo. Quizás los periodistas seamos también ansiosos, como en todos los cierres, pero ¿puede haber algunos intendentes o exintendentes del conurbano de la primera sección haciendo alianzas con la coalición cívica? Bueno, no lo sé, yo hasta ahora no, digamos, no lo sé. Los rumores se han tenido, obviamente, de que en determinada sección electoral esto podría estar pasando, pero bueno, no, todavía eso es muy prematuro hacerlo, porque digo, a esta altura todos ponen nombres, todo, a ver, yo veo en mi sección, por ejemplo, que aparecen nombres de personas que ya ni siquiera están retiradas de la política y todos saben que en estos momentos hay muchas operaciones mediáticas. Reitero, yo hoy no estoy en condiciones o sea, le voy a decir, no se ha hablado nada de eso, tampoco estoy en condiciones de desmentir de que alguna cuestión en alguna sección, algo de esto pueda ocurrir, porque sería medio prematuro de mi lado decir no, porque todos sabemos cómo terminan siendo los cierres. A veces los cierres, por ejemplo, en nuestra sección, lo natural es que la coalición cívica encabece la lista de legisladores, pero todos sabemos... Usted es oriundo de Bahía Blanca. De Bahía Blanca, exactamente. Bueno, da la coincidencia que, bueno, las encuestas dan que soy el candidato que más mide en el distrito más importante, pero uno sabe que lamentablemente muchas veces un acuerdo tiene que hacerse en muchos casos cediendo o lugar bueno, veremos esto cómo termina. Digo, me parece que a días de los cierres lo peor que podríamos estar haciendo es afirmando o descalificando algo que no sabemos si va a terminar esto ocurriendo. Un ¿cierto? tema que habla muy mal de la política y que hay que urgentemente revertir. ¿Qué hacemos con la falta de voluntad de concurrencia en las urnas? Bueno, lo primero que hay que hacer es recuperar la legitimidad y la credibilidad. Y por eso yo decía que es muy importante que si nosotros queremos generar una alternativa política al desastre institucional que estamos viviendo, que lo vimos el jueves pasado, en el último día, creo que fue el jueves del Congreso, donde casualmente cuando iban a tratar el caso de Libra, la comisión del caso Libra, una vez más el kirchnerismo y la Libertad Avanza arman un show
degradante, decadente, ¿no es cierto?, que menoscaba la política. Bueno, digo, lo primero que tenemos que hacer es recobrar digamos, esa sintonía de legitimidad con la gente, demostrar una cosa seria. Nosotros hoy tenemos una oportunidad si se hacen las cosas bien. Si no se hacen las cosas bien, bueno, probablemente la política haya sumado, o nuestro espacio haya sumado un granito de arena más para agravar esta situación que es muy preocupante, reitero, porque a veces la voluntad de cambio hace que la gente vote en un sentido que después termina siendo equivocado. Ahora, cuando la gente no encuentra alternativa y se queda en su casa, me parece que está de alguna manera enviando un mensaje mucho más contundente al arco político. Es difícil a veces de convencer que esto termina beneficiando a quienes generan este espectáculo, porque que la gente se vaya a su casa, muchas veces es el triunfo de un sector de la política. Bueno, también tenemos que decir que es el fracaso de aquellos que creemos en una democracia republicana, con justicia, con equidad social, con credibilidad, una democracia activa, ¿no es cierto?, una democracia con ciudadanía. Bueno, es un fracaso si esto está pasando y de alguna manera hay que asumirlo como tal. Muy bien, el ex senador Andrés de Leo con nosotros, hombre importante en la estructura de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires. De Leo, muy amable y gracias como siempre por su gentileza. No, gracias a ustedes y que le vaya muy bien. Hasta cualquier momento. El primero de la mañana. 100% periodismo.